Entonces inicio con el primer verso del capítulo 28 y dice: Y en esos días, luego de la muerte de Abraham, en ese año Yahweh trajo una hambruna pesada en la tierra. Y mientras la hambruna estaba violenta en la tierra de Canaán, Isaac se levantó para bajar a Mizraim por motivo de la hambruna, como su padre Abraham había hecho. Entonces, recuerdan, ya hemos leído en Yashar dos hambrunas al menos, las dos que se dieron en el tiempo de Abraham, cuando fue a Egipto y después cuando fue a Geirar. Como he mencionado y como vemos en Génesis, y por si algo ya está grabado, esos dos descensos de Abraham a Egipto y a Geirar eran para representar la primera y la segunda venida de Yahweh a la tierra con su congregación o por su congregación, la cual sería también hermana. Por eso Abraham decía de Sara ser su hermana, ¿verdad? En el sentido espiritual, por supuesto, el profeta. Como hemos visto también, Yitzhak representa la primera manifestación de Yahushua en la tierra, la primera manifestación de Yahweh como Yahushua en la tierra. Por eso Yitzhak fue el que fue llevado por su padre Abraham para ser sacrificado, puesto que Yahushua sería inmolado por nuestros pecados, siendo entregado por el Padre, ¿verdad? En el sentido de enviado por el Padre, vendido por Yehudá, como había sido también profetizado con Yosef cuando fue vendido por sus hermanos. Entonces, Yitzhak representa al primero. Cuando Abraham va a Egipto, representa la primera venida. Cuando va a Gerar, la segunda venida de Yahweh a la tierra, como primero y último. Aquí estamos viendo que Yitzhak fue a Egipto, así como Abraham había ido a Egipto. Como dije, Yitzhak representa la primera venida, entonces vemos ahí otra relación, ¿verdad? Como confirmación de que en la hambruna, cuando Abraham va a Egipto, representa Yahweh viniendo a la tierra, que estaría en hambruna de verdad, ¿verdad? Buscando la verdad, cuando llega Mashiach. Y por eso ahora se repite cuando Yitzhak, que es la imagen de su padre Abraham, hace lo mismo, siguiendo el ejemplo. Entonces, como su papá había pasado por esto, él conoce la historia y decide hacer lo mismo, siguiendo el ejemplo de su padre. Pero vuelvo y repito, en lo que respecta a la escritura, viene siendo una confirmación de ese evento profético representando la venida de Yahushua a la tierra. Dice: en esos días luego de la muerte de Abraham, en ese año Yahweh trajo una hambruna pesada en la tierra, y mientras la hambruna estaba violenta en la tierra de Canaán, Isaac se levantó para bajar a Mizraim por motivo de la hambruna, como su padre Abraham había hecho. Y Yahweh apareció esa noche a Isaac, y él le dijo a él: no bajes a Mizraim, sino que levántate y anda a Geirar, a Abimelech, rey de los Filistim, y quédate allí hasta que cese la hambruna. Entonces vemos que Yitzhak está tratando de llevar el ejemplo de su padre. Bueno, está haciendo el ejemplo porque Abraham fue a ambos lugares. Lo curioso es que aquí Yitzhak iba para Egipto como la primera venida, como la primera hambruna de Abraham. Pero Yahweh se le aparece y le dice: no vaya a Egipto, vaya a Geirar, que fue el otro lugar, ¿verdad? Y como sabemos, principalmente se debe a que Geirar era un poco más apartado que Egipto. Su rey muy posiblemente adoraba a Yahweh después de lo que había sucedido la vez pasada con Abraham. Vemos que su nombre Abimelech es un nombre hebreo. Entonces habían cosas positivas o más positivas de Gerar que de Egipto. Entonces era mejor ir a Geirar. Ahora, el hecho de que Yitzhak tiene la intención de ir a Egipto, pero a Geirar, también es como confirmación de ambas. Es como hacer las dos en una, ¿verdad? Las dos venidas, primera y segunda. También, en cierta manera, se puede ver como el hecho de que se acuerdan que, bueno, Moshe y Aarón salieron de Egipto. En el fin de los tiempos saldrían los dos testigos de un Egipto espiritual, no de Egipto literal, sino de la tierra, de las naciones. Así como a Moshe y Aarón no salieron de la tierra de Canaán, sino de Egipto, igual los dos testigos saldrían de entre las naciones. Mi punto es, también en el judaísmo llaman a América el Nuevo Egipto, en el sentido de que dicen que el segundo éxodo esta vez va a ser de América y no de Egipto. Y lo vemos aquí en el sentido de que en su mente Isaac tenía la intención de ir a Egipto, el Egipto literal, por comida, pero Yahweh lo manda a Geirar como si fuera un lugar similar, y la razón en ese tiempo un poco mejor ese lugar.
no bajes a Mizraim, sino que levántate y anda a Geirar, a Abimelech, rey de los Filistim, y quédate allí hasta que cese la hambruna. Y Yitzhak se levantó y se fue a Geirar, como Yahweh le había mandado, y él se quedó allí un año completo. Y cuando Yitzhak vino a Geirar, la gente de la tierra vieron que Rivka, su mujer, era de apariencia hermosa. Y la gente de Geirar le preguntó a Yitzhak acerca de su mujer. Y él dijo, ella es mi hermana. Qué mañoso. Vuelvo y repito, ¿verdad? Digo maño en chiste porque uno decía, vas a seguir. Ya habían dos ejemplos de esto, pero ¿verdad? Yitzhak también lo está viviendo en carne propia. Él dice, es a mí el que pueden matar, entonces dice que es su hermana. Dice aquí, porque él tenía miedo de decir que ella era su mujer por si la gente de la tierra lo matase por motivo de ella. Entonces, sigue el ejemplo de su padre. De fijo también, obviamente, tenía que ver con la maldad que había en las naciones. Ay. Y por otro lado, siguiendo el ejemplo de su padre, y en lo profético, el hecho de que el Mesías viene como siendo el padre, que se va a convertir en esposo, pero antes de eso es como hermano de la congregación. De ahí que vemos una vez más en Cantares, cuando la novia habla de su esposo y se refiere a él como hermano, y no que fuese hermano genético, ¿verdad? Sino, bueno, en una de las cosas que dice en Cantares es, si fueras mi hermano. O sea, eso muestra que no es hermano genético. Pero dice, si fueras hermano, podríamos nosotros abrazarnos sin que digan algo la gente de afuera. Y en otro momento sí le dice hermano, esposo, esto, dando a entender la relación que debe tener el matrimonio, ¿verdad? Esposo y esposa deben verse no solo como pareja, sino como todo lo demás, ¿verdad? Pareja en el sentido de todo aspecto, como amigos, hermanos, novios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Digo novios en el sentido de que se mantenga ese amor del inicio. Entonces, ella es mi hermana porque él tenía miedo de decir que ella era su mujer por si la gente de la tierra lo matase por motivo de ella. Y los príncipes de Abimelech fueron y honraron a la mujer ante el rey, pero él no les contestó a ellos, ni le escuchó él a sus palabras. Lo más seguro siguiendo el ejemplo, ¿verdad? No me lo creo. Pero él les oyó a ellos decir que Yitzhak declaraba que ella era su hermana, así que el rey reservó esto en sí mismo, ¿verdad? Vemos una vez más, este Abimelech era hijo del Abimelech anterior, así como Yitzhak de Abraham. Abimelech anterior y Abraham habían pasado ya por esto, los dos les cuentan su historia a sus hijos, ahora los dos hijos están pasando por lo mismo y son un poco más sabios. Yitzhak está haciendo casi que igual, claramente, porque de todas maneras ya había sabiduría en Abraham. Dice, y cuando Yitzhak se había quedado 3 meses en la tierra, Abimelech miró afuera de la ventana, y él vio, y he aquí Yitzhak estaba jugando con Rivka su mujer, porque Yitzhak habitaba en la casa externa que pertenecía al rey, tal que la casa de Yitzhak estaba opuesta a la casa del rey. Entonces, nada raro, ¿verdad?, que también le hubiesen dado ese lugar a él por ser hijo de Abraham y para tenerlo vigilado. Y vemos aquí que el rey, como ya tenía eso en su corazón, lo más seguro que me está diciendo lo mismo que Abraham, un día estaba viendo y lo ve jugando con ella, ¿verdad?, de fijo, de manera muy cariñosa, no de una manera que jugaría o que estaría uno actuando con una hermana. Y cuando Yitzhak se había quedado 3 meses en la tierra, Abimelech miró fuera de la ventana y él vio, y aquí Yitzhak estaba jugando con Rivka su mujer, porque Yitzhak habitaba en la casa externa que le pertenecía al rey, tal que la casa de Yitzhak estaba opuesta a la casa del rey. Y el rey dijo a Yitzhak, ¿qué es esto que tú nos has hecho en decir de tu mujer, ella es mi hermana? ¿Cuán fácilmente podría uno de los hombres grandes de la gente haberse acostado con ella, y tú entonces hubieras traído culpabilidad sobre nosotros? Y Yitzhak le dijo a Abimelech, porque yo tenía miedo que yo muriese por motivo de mi mujer, por eso yo dije, ella es mi hermana. En ese tiempo Abimelech dio órdenes a todos sus príncipes y hombres grandes, y tomaron a Yitzhak y a Rivka su mujer, y les trajeron ante el rey. Y el rey mandó que ellos les vistieran a ellos en ropas como de príncipe, y les hizo ir montados por las calles de la ciudad, y proclamar ante ellos por toda la tierra, diciendo, este es el hombre y esta es su mujer.
quien quiera toque a este hombre o su mujer seguramente morirá. Imagínese usted el temor de lo que había sucedido antes con Abimelech, que Abimelech dijo, primero se lo guardó en su corazón, no hizo nada, después está vigilándolo, se da cuenta que son algo, lo llama y le dice, ¿cómo los va a hacer esto usted? Ahora si vístanlos bien, va a llegarle a todo el mundo que si alguien se mete con ellos se va a morir. ¿Por qué? Porque era más peligroso que si se metiese alguien con ellos viniese un castigo a toda la nación, como había sucedido antes. Entonces él, como un buen líder, está preocupado por su nación y da una ley para que no los toquen porque sabe que son protegidos por Yahweh. También vean que en este caso, como dije, es una combinación de Egipto y Geirar. De hecho, por lo que está sucediendo aquí, se puede ver cómo Abraham el padre va a Egipto por la mujer, que sería la mujer de su hijo el Mesías. Después va a Geirar como la segunda manifestación, igualmente por la mujer. Y ahora Yitzhak, el hijo, como Mashiach, después de haber sido inmolado, ¿verdad? Porque ya había sido llevado para que lo sacrificaran, llega acá y esta vez lo que sucede es que los proclaman como la pareja, los exaltan, los visten de reyes o príncipes y dicen, este es el hombre, esta es la mujer, que sería como decir, este es Mashiach, esta es la congregación. ¿Estamos? Para que todo el mundo se diera cuenta. Y Yitzhak regresó con su mujer a la casa del rey, y Yahweh estaba con Yitzhak, y él continuó creciendo grande, haciéndose grande, y no le faltaba nada. Y Yahweh hizo que Yitzhak hallase favor en la vista de Abimelech y en la vista de todos sus súbditos. Y Abimelech actuó bien con Yitzhak, porque Abimelech recordó el juramento y el pacto que existió entre su padre y Abraham. Y Abimelech le dijo a Yitzhak, mira, el país entero está ante ti, habita donde quiera que te parezca bueno a tu vista para que regreses a tu tierra. Y Abimelech le dio a Yitzhak campos y viñedos y la mejor parte de la tierra de Geirar para sembrar y cosechar y comer los frutos de la tierra hasta que se hubiese pasado los días de hambruna. Vean qué particular, todavía estaban en hambruna, pero Yitzhak estaba súper bien, como rey, viviendo incluso. Tanto así que hasta se le dio tierra para sembrar. Entonces, si crecía la comida, simplemente no había abundancia como en otros momentos. Y Yitzhak sembró en esa tierra y recibió 100 veces retorno en ese mismo año, y Yahweh le bendijo. Entonces imagínense, 100 veces más de lo que obtenía el resto de las personas obtuvo Yitzhak en esa tierra, por pura voluntad de Yahweh, puro favor. E imagínense, de fijo eso no se lo iba a comer todo él. Entonces de ahí hizo un montón de riquezas porque había hambruna y él tenía de más. Y el hombre creció, y el hombre se hizo grande y él tenía posesión de rebaños y posesión de hatos y una gran reserva de sirvientes. Y cuando los días de la hambruna habían pasado, Yahweh apareció a Yitzhak y le dijo a él, levántate, sal de este lugar y regresa a tu tierra, a la tierra de Canaán. Y Yitzhak se levantó y regresó a Hebrón, que está en la tierra de Canaán, él y todo lo que le pertenecía a él, como Yahweh le mandó. Y luego de esto, Shelach, el hijo de Arphaxad, murió en ese año, que fue el año 18º de las vidas de Jacob y Esaú. Y todos los días que vivió Shelach fueron 433 años y él murió. A ese momento Yitzhak envió a su hijo menor Jacob a la casa de Shem y Eber, y él aprendió las instrucciones transmitidas de Yahweh y sus instrucciones. Esto solo está en una de las traducciones. Y Jacob se quedó en la casa de Shem y Eber por 32 años. De fijo había espacio para tirar para arriba, ¿verdad? Y esa era parte del plan. Era una escuela, y el punto era que Jacob, tras de eso, ¿verdad? Recuerden que la escritura describe a Jacob como un hombre de tiendas. Eso significa un hombre de estudio, que no salía por estar estudiando. Jacob quedó en la casa de Shem y Eber por 32 años. 32 años, qué curioso, porque el 32 es la Lamed y la Bet, que forman la palabra Lev, que es corazón. Y Jacob, ¿se acuerdan? Representa el corazón de Yahweh. La vez pasada, por eso es para Tobías,
Ok, cuando lleguemos a Tobías ahí lo veremos. Porque ahí estaba el corazón, el hígado y las bilis. Bueno, eso lo veremos después en Tobías, espero no se me olvide. Eh, pero bueno, corazón es el valor numérico 32. Así como Yahushua es el cerebro en el... O sea, recuerden que hay varias formas de categorizar esto, pero en este ejemplo que voy a dar, por eso lo pongo así. El cuerpo, lo sólido del cuerpo, lo representan los pocos. Lo líquido del cuerpo lo representan los muchos, en el sentido de cuerpo y sangre, pocos y muchos. El cerebro, que va adentro de la cabeza, representa a Yahushua el Mesías. El corazón representa al testigo como Moshe, el último. Entonces cerebro y corazón son necesarios ambos para el funcionamiento del cuerpo entero, y uno va en el cuerpo, otro va en la cabeza, así como Yahushua va a permanecer en el cielo, el último en la tierra, pero entre los dos van a estar completamente unidos, como el cerebro y el corazón están unidos. De hecho se dice que uno de los dos hemisferios está directamente conectado con el corazón, y ahí estaría también esa unión que hoy he hablado del primero y el último, así como los dos hemisferios del cerebro se pueden ver también como primero y último, ¿verdad? Porque uno de los hemisferios es la conexión esa con el corazón. Entonces, ¿se acuerdan que Yahweh habla de David, que tenía un corazón como el corazón de Yahweh, o un corazón según la voluntad de Yahweh? Eso es porque David también representa al último, al corazón. Aquí vemos Yitzhak representa a Yahushua, ¿verdad? Abraham a Yahweh, Yitzhak a Yahushua, Jacob al testigo como Moshe. Entonces tenemos que Yitzhak sería el cerebro, Jacob el corazón. Y vemos que se quedó corazón, cantidad de años, ¿verdad? Se quedó 32 años con ellos estudiando, por decirlo así, para llenar su corazón de entendimiento, también para escribir en las tablas de su corazón los mandamientos, como dice Yahweh que haría con nosotros, ¿verdad? Lo cual hizo a través de Yahushua con el nuevo pacto. Es curioso que Moshe, que también, ¿verdad? Obviamente, si el testigo con Moshe fue representado por Moshe, entonces Moshe también representa el corazón. Fue por eso también que él se puso en medio, entre el cerebro y el cuerpo, por decirlo así, cuando Yahweh le dijo, quítate de en medio y los voy a destruir a todos, y él dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso? Como cuando el corazón le dice a uno, no, no sea así, ¿verdad? Uno quizá esté llevándose solo por la lógica y no tome en cuenta los sentimientos, entonces ahí es donde tiene que entrar el corazón y decirle, no, tampoco así, tenemos que llegar al balance. Entonces Moshe llega y detiene, bueno, le pide a Yahweh que se detenga, y Yahweh se detiene de destruir al pueblo. Entonces Moshe, como el corazón que ascendió, por decirlo así, al cerebro a través de ese hemisferio, para bajar con la revelación de los dos hemisferios de Yahweh, los 10 mandamientos, las leyes, 6 espirituales, o más bien 4 espirituales, 6 terrenales, como 4 las letras del nombre Yahweh, y 6 el día en el que se hizo al ser humano en la tierra, que se creó en 6 días, en sí, lo que respecta a lo material, ¿verdad? El descanso para el séptimo. Entonces 4 y 6, Moshe baja con los 10 mandamientos, las 2 tablas que debían estar en nuestro corazón, Lev 32, y se encuentra con que el pueblo está adorando a Baal 32, cuando aparece como Bel, ¿verdad? Si uno le agrega la Ayin se nos va a 102, pero Bel es la contracción, por decirlo así, de Baal, y Bel también es 32. Entonces es como el enemigo se encargó, mientras Moshe andaba, por decirlo así, llenando su corazón, trayendo el entendimiento que el hombre debía tener en su corazón, el enemigo se encarga de que el pueblo aparte su corazón de Yahweh y siga a Bel, ¿verdad? Y mi punto es el mismo número, y a lo que me refiero con eso, no que el enemigo llegue con números a enredar a más de uno, que sucede en la matemática, sino me refiero a el valor numérico que representa cómo el enemigo se aprovecha, y se puede aprovechar de algo bueno para llevarlo a algo malo. Como una de las razones por las que Yahweh nos dice que debemos ser astutos como la serpiente, para que el enemigo no se aproveche de la inocencia. Necesitamos agregar la astucia. Es que la Torah, los 5 libros que escribió Moshe, de Génesis a Deuteronomio, la primera letra de la Torah es la letra Bet, Bereshit, Bara Elohim, etc. La última letra es la Lamed,
termina en Israel. Entonces la primera y última letra de la Torah hacen 32. Y depende cómo se vea, puede ser Bel, puede ser Lev. Porque depende, si el hombre adora la letra de la Torah, va a adorar a Bel. Pero si la entiende como debe ser, como en un espejo profético, por ende al revés, va a llenar su corazón de conocimiento. ¿Sí me explico? Pero si se deja llevar por la letra, va a quedar en Bel, Bereshit, Israel. Me refiero Bet Lamed. ¿Sí está claro? Se forma Bel. Pero si la entendemos como un espejo, que el principio está en el final, el final en el principio y demás, vamos a entender que el corazón, ¿cuál es el corazón de Yahweh, por decirlo así, su voluntad? Ahora sí. Dice, pero Esaú su hermano no se fue porque él no quería ir, así que él se quedó en la casa de su padre en la tierra de Canaán. Entonces, ¿verdad? Mandan a los hijos a estudiar y Esaú no quiere porque él no era un hombre de tiendas, él era un cazador, le gustaba andar armando pleito. Ya para este tiempo vimos que ya había vendido la primogenitura. Entonces tal vez ya aquí Yitzhak más o menos estaba dándose cuenta, en el sentido de que Esaú se hacía pasar por muy justo, muy apartado. Solía hacerle preguntas a su papá acerca de la instrucción de la Torah, la instrucción que había hasta el momento, para que su papá pensara que él era justo y apartado, pero era solo una actuación. Aquí vemos que Jacob sí va a estudiar, Esaú no. Y Esaú estaba continuamente, también, qué curioso, aquí algo, porque como Esaú se queda en casa, Esaú se quedó en casa por vago, ¿verdad? Porque no quería ir a estudiar, porque no le interesaba lo espiritual, porque no quería seguir la instrucción de Yahweh a través de Shem y Eber. Él quería seguir en su vida. Y Jacob quiere aprender, quiere servir a Yahweh, entonces va. Pero en el corazón de Jacob había una lucha todo el tiempo. Esos 32 años hubo un pleito en su corazón, porque él decía, Esaú está haciendo mejor que yo, porque él está ahí para honrar a sus padres y yo no puedo honrarlos por estar lejos. Entonces él tenía un pleito en el corazón porque él pensaba que quizá Esaú era mejor que él porque estaba ahí con sus padres. Pero también hay que entender lo importante de lo espiritual y el plan que Yahweh tiene para la persona, como en este caso con Jacob. Una forma de honrar a sus padres, y no solo a Yitzhak, que estaba vivo en ese momento, sino también a Abraham y a los anteriores, era siguiendo la misma instrucción, siguiendo lo que Yahweh quería. Entonces en realidad le estaba honrando a sus padres al hacer eso, pero en el aspecto carnal, y obviamente lo que el enemigo dice y lo que dirían la gente, era, usted abandonó a sus papás por irse a leer, ¿verdad? Usted ya no estaba para ayudar a sus papás, mientras que ahí está Esaú siempre. Qué bárbaro usted, ¿sí me explico? Entonces era algo con lo que él luchaba. Y eso es parte de lo que decía ahora también, de que a veces el enemigo se puede aprovechar de algo bueno para provocar algo malo, como sentirse culpable y sentir que no era un buen hijo por estar haciendo lo que tenía que hacer. ¿Está claro? Entonces hay que tener un balance, porque también por otro lado hay gente que se lo lleva por otro lado y dice, no, yo honro a mis padres, y es todo lo contrario. Igual, como digo, como Esaú de fijo se las daba de, yo sí honro a mis padres, no ese Jacob que anda lejos, pero quién sabe cómo los trataba en realidad, quién sabe qué pensaba de ellos, si verdaderamente hacía algo por ellos. Y Esaú estaba continuamente cazando en los campos para traer a casa lo que él podía conseguir. Así hizo Esaú todos los días. ¿Verdad? Entonces, Esaú trae lo terrenal, de fijo él traía comida, entonces les daba comida a sus padres. Mucha gente diría, ve, eso sí es valioso, no ese otro que anda por allá estudiando. Pero él estaba trayendo bendición espiritual. En el judaísmo se dice que Esaú a veces traía comida, digamos, ustedes saben cómo es en el judaísmo lo de las carnes y todo eso, la dieta. Entendemos que eso es algo espiritual, ya lo hemos visto muchas veces, pero por el hecho de que sí es algo espiritual, sí está en la Torah, por algo esas enseñanzas y por algo lo menciono. En el judaísmo se dice que Esaú solía traer comida impura, de animales impuros, por ejemplo, que le traía y le daba a Isaac perro, diciéndole que era oveja. Entonces le traía un animal y le decía que era otro, lo pasaba engañando con la comida que le daba. Ahora en el judaísmo eso sería inmenso, porque no es solo la mentira, sino que lo está contaminando, y hasta una contaminación que en el sentido judaico o de la letra podría ser condenado con ya perderse en lo espiritual, perder su resurrección, cosas así. Entonces
Se dice que Esaú traía comida de animales, carne de animal que no era el que decía que era, y los engañaba. Como les digo, ¿verdad? Muchos dirían, él los estaba honrando a sus padres porque les traía comida. Pero por un lado, no solo de pan vive el hombre, y eso otro de lo que vive el hombre era lo que Jacob andaba adquiriendo. Y segundo, era un montón de pan con levadura, en el sentido de que ni siquiera era la comida que ellos pensaban. Entonces, muy importante tener en cuenta los dos aspectos, el celestial y el carnal, para no dejarse llevar por lo que diga la carne, por lo que diga el enemigo, por lo que diga la sociedad. Porque repito, aquí de fijo estaban aplaudiendo a Esaú y hablando mal de Jacob, pero era todo lo contrario. Y eso llegaríamos a darnos cuenta en la historia, porque lo más seguro en ese tiempo era otra cosa como los veían. Igual que hoy en día como ven al Papa y esas cosas. También recuerden que la carne en hebreo es basar, y de ahí es donde viene la palabra besorot o buenas nuevas, lo que llaman evangelio. En el hebreo la palabra para buenas nuevas es la misma que carne, porque cuando una persona traía carne a la casa eran unas buenas nuevas, eran buenas noticias, conseguí comida para hoy, entonces todo el mundo se alegraba porque podían tener vida un día más. Entonces por eso carne es la misma palabra que se utiliza para buenas nuevas, buenas noticias. Cuando Yahushua viene, Él viene y da su carne en el madero por nuestros pecados. Y eso se convierte en las buenas nuevas. Por eso debemos comer del cordero para recibir la vida eterna. En este mundo la gente come cosas muertas y por eso se muere. Al nosotros recibir la carne del que está vivo, recibimos la vida eterna. A través de la fe, ¿verdad? Que esté claro, por si algo, cualquiera dice, ay, son caníbales, yo sabía. Como en el catolicismo, que en realidad lo son porque su fe es que cuando comen la hostia, esa que se comen, ¿verdad? Se convierte en carne en el estómago, y que cuando se toman el huelchito, que se convierte en sangre en su estómago. Entonces según ellos, según su fe, están comiendo carne y sangre, cosa que está prohibido en la escritura, por no entender el aspecto espiritual. Porque vean, casi como los judíos se van por la letra, los católicos por otro tipo de letra, la del catolicismo, no de la escritura, pero otro tipo de letra, hasta terminar en una doctrina completamente errada y hasta retorcida, como volver al hombre un caníbal, por ejemplo. Entonces Esaú está trayendo carne, o sea, besorot, a su familia, pero no es la correcta. De Esaú vendría Roma, uno que acabo de mencionar, y los judíos falsos, el otro que acabo de mencionar. Los dos que siguen una letra en vez del espíritu. Entonces Esaú traía la enseñanza en el sentido, ahí literalmente carne, para representar que en nuestro tiempo, durante la apostasía, sería Esaú el que le enseñaría al mundo religión. Como cuando uno iba a la escuela y le daban religión, uno venía con la carta, yo no voy a recibir eso. Pero ahí estábamos oyendo la estupidez. Entonces son los que le enseñan religión al mundo, ya sea la religión del judaísmo o la religión del catolicismo, incluyendo el cristianismo. Eso es Esaú, traía carne, mientras Jacob estaba desaparecido, aprendiendo la verdadera carne, la que se convertiría eventualmente, Yahushua el Cordero, que nos llevaría a la vida eterna. Y Esaú estaba continuamente cazando en los campos para traer a casa lo que él podía conseguir. Así hizo Esaú todos los días. Y Esaú era un hombre intrigante y engañoso, uno que iba de caza tras los corazones de los hombres. Vean, era un cazador, pero no solo cazaba animales, sino a las personas, con manipulación, con intriga. Y les engatusaba. Y Esaú era un hombre valiente en el campo. Y durante el curso del tiempo iba como era usual a cazar. Y vino hasta el campo de Sheir. Él mismo es Edom. Sheir llegó a convertirse en Edom. Edom era el apodo de Esaú por vender su primogenitura por un potaje rojo.
En hebreo, Edom significa rojo. Vino hasta el campo de Sheir. Sheir significa peludo. Y él mismo es Edom. Y él se quedó en la tierra de Sheir, cazando en el campo 1 año y 4 meses. Y Esaú allí vio en la tierra de Sheir la hija de un hombre de Canaán, y su nombre era Yahudit, la hija de Berí, hijo de Efer, de las familias de Het, el hijo de Kenán. Vean qué curioso, eso es muy particular, porque su nombre era Yahudí. Eso es un nombre Yahudí. Claramente, ¿verdad? Se escribe igual, solo que con una tabla al final de femenino por ella, en este caso, sí, devolverle un nombre. Entonces, su nombre era Yahudí, pero no era Yahudí, porque primero que todo, Jacob todavía no ha tenido hijos, y Jacob es el padre de los Yahudim. Aquí es una mujer con la que se casa Esaú. Esaú, que como dije, se separó en los católicos y los judíos falsos, los que dicen ser Yahudim, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, como dice Apocalipsis 2.9, Apocalipsis 3.9. Entonces, vean que Yahudí, hija de Berí, hijo de Efer, de la familia de Het, el hijo de Kenán, o sea, era hija de Ham, el hijo malo de Noah. De ahí venía ese Yahudí, o sea, no es una verdadera Yahudí, pero tiene el nombre. Como hoy en día, los falsos Yahudim dicen ser el pueblo escogido, pero no son descendientes de Israel. ¿Está claro? Muy importante, porque también ella es una mujer, y la mujer representa un pueblo, un grupo de personas, congregación. Dice, y Esaú la tomó a ella como mujer, y él vino a ella. 40 años de edad tenía Esaú cuando él la tomó, y él la trajo a Hebrón, la tierra del lugar en que vivía su padre, y él habitó allí. Y vino a acontecer en esos días, en el año 110 de la vida de Yitzhak, que es el año 50 de la vida de Jacob. En ese año murió Shem, el hijo de Noah. Shem tenía 600 años a su muerte. 600 años cuando murió Shem. Recuerden que, de Egipto salieron 600,000 hombres en el éxodo. El último año de esta historia humana con pecado sería el año 6000, que está por llegar. Por otro lado, vean qué curioso, Jacob tenía 50. 50 es un jubileo. El jubileo 120 va a ser en el año 6000. 6000 entre 50, 120. Entonces qué curioso que Jacob tenía 50 y Shem muere a los 600. Como si fuera al final de los 6000, cuando se va a dar el éxodo, como 600,000 que salieron de Egipto durante el jubileo. Y cuando murió Shem, Jacob regresó a su padre a Hebrón, que está en la tierra de Canaán. Y en el año 56 de la vida de Jacob, gente vino de Harán, y Rivka fue contada. Y a Rivka se le contó acerca de su hermano Labán, el hijo de Betuel, porque la mujer de Labán estaba estéril en esos días, y no paría niños, y también todas sus doncellas estaban estériles. Y Yahweh luego recordó a Diná, la mujer de Labán, y ella concibió y parió hijas mellizas. Y Labán llamó a los nombres de sus hijas, el nombre de la mayor Lea y el nombre de la menor Rachel. Entonces aquí vemos que eran mellizas, igual que Jacob y Esaú eran mellizos. De aquí que las familias dijeron, vamos a casar nuestras mellizas con sus mellizos. La idea era casar a Esaú, que nació primero, con Lea, que era también la primera, y a Jacob segundo con Raquel.
Labán llamó los nombres de sus hijas, el nombre de la mayor Lea y el nombre de la menor Rachel. Y esa gente vino y le contaron estas cosas a Rivka, y Rivka se regocijó mucho de que Yahweh había visitado a su hermano y que él había obtenido niños. Vean, Betuel no era tan bueno, o sea, él no era un hombre justo, no sé a Dina, pero esperemos que sí, yo creo que sí. Porque de ahí vendría Lea y Raquel. Lea sería madre de la mayoría de los hijos de Jacob y también de Yahushua HaMashiach. De Lea vendría Mashiach. De Raquel vendría el último. Entonces Yahweh traería al primero y al último de Lea y Raquel, la primera y la segunda hija de Labán, en ese mismo orden. Yahweh cambió el orden de Jacob y Esaú, pero porque Esaú se perdería, Jacob sería el que recibiría la bendición. Y de Jacob vendría primero y último, porque de Jacob vino Yahudá y Yosef. El nombre de la mayor Lea y el nombre de la menor Rachel. Y bueno, eso ya lo había leído. Así, el hecho de que, a pesar de él ser injusto, Yahweh trae dos mujeres, dos matriarcas importantísimas. Y también sucedió lo de que eran estériles primero, entonces muy seguro oraron, de ahí que vinieron estas mujeres. Y además de eso también mostrar, ¿verdad?, cómo incluso Yahweh bendice a gente no tan justa, como lo vemos aquí, o gente impía, incluso los bendice, son ellos los que hacen lo que les da la gana con la bendición que Yahweh les dio. Pero Yahweh estaba aquí preparando las mujeres de Jacob, en sí las madres de Mashiach.